¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a nuestro tercer día de nuestro evento titulado Tópicos Selectos de Laboratorio Clínico. En esta ocasión, pues es un gusto poder presentar al químico Mario Urbina Mata, quien es un gran experto en el área de parasitología y nos estará compartiendo el tema de helmintos. Les recordamos que también simultáneamente a esta conferencia se está compartiendo otra conferencia encabezada por la maestra Rosario Vázquez Larios relacionado al tema de infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, a lo largo de esta semana ustedes van a poder consultar también esa conferencia en nuestro canal. Va a estar disponible a partir de hoy por la noche, ya también la van a poder consultar. Les recuerdo que para los que quieren obtener una constancia de participación es necesario estar suscritos al portal EduLab. El enlace en donde pueden encontrar más información relacionada a nuestro portal se encuentra en la descripción del video, aquí en la parte de abajo. Y también les recuerdo que ya iniciamos nuestras inscripciones para nuestra tercera generación del Diplomado de Patología Clínica por Laboratorio. Es un diplomado completísimo. Te invito también a que le des clic en el enlace que se encuentra también en la descripción del video para que tengas acceso a la información detallada referente a este diplomado. Cualquier duda que tengas, no, de verdad que estamos en toda la disposición para atender cualquier duda, cualquier inquietud, y no dudes en contactarnos para resolver cualquier duda. Y pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida a el tercer día de nuestro evento Tópicos Selectos de Laboratorio Clínico. Empezamos. Muy bien, continuando con el siguiente tema, vamos a hablar acerca de los helmintos, este grupo tan grande de parásitos. Generalmente cuando comenzamos a hablar acerca de estos parásitos, pues nos referimos principalmente a lo que son las lombrices. Generalmente todos tienen esa idea, pero el grupo de los helmintos pues es muy amplio. Es un grupo de parásitos muy extenso. Para empezar, estos organismos se van a considerar como los parásitos pluricelulares, que van a tener ellos una simetría bilateral dependiendo de sus características anatómicas. Principalmente esto va a depender tanto de los géneros y de las especies que involucren a cada uno de los parásitos. Asimismo, estos organismos van a contener dentro de su anatomía órganos diferenciados y la mayoría de estos organismos pues se va a reproducir mediante la ovoposición, son ovíparos, es decir que van a llevar a cabo el proceso de reproducción primero mediante la fecundación. Estos parásitos generalmente son parásitos dioicos, se encuentra tanto el sexo femenino como el sexo masculino. Tienen una alta fertilidad que se va a ver manifestada mediante la presencia o la emisión de lo que serían las formas de huevo. La clasificación de los helmintos pues es algo muy sencillo de poder aprender, debido a que nosotros podemos observar que estos gusanos que afectan tanto a seres humanos, que son parásitos de los animales, se pueden clasificar en 5 grupos principalmente. Principalmente tenemos a los platelmintos, que son gusanos planos, acelomados, sin cavidad general, muy estructurada. Estos platelmintos se subclasifican a su vez como gusanos planos, pero dentro de ellos tenemos a los cestos y a los tremátodos. Tenemos también otra que dentro de esta clasificación a los nematelmintos o los nematodos, los cuales son gusanos redondos que tienen una organización interna propia, se consideran animales y son pseudocelomados. Estos nematodos son los principales organismos en los cuales me voy a centrar en este momento, y vamos a mencionar solamente brevemente a uno de los organismos helmintos que también se considera como una etapa intermedia en lo que serían los platelmintos y los nematelmintos. Son los gusanos llamados acantacéfalos. Estos gusanos pues se caracterizan principalmente por tener en su porción cefálica, donde podría estar lo que es la cabeza, la presencia de espinas, y también presentan lo que son sexos separados. Dentro de los helmintos también tenemos a los anélidos, y de ellos pues solamente podemos considerar como parásitos de los seres humanos pues a las sanguijuelas. Los platelmintos pues son gusanos aplanados que tienen un sentido dorso-ventral y un cuerpo segmentado. Principalmente dentro de estos platelmintos pues vamos a tener a lo que son las tenias. Estos organismos se van a caracterizar, casi todos los platelmintos, por ser organismos
hermafroditas, es decir, presentar los dos sexos, tanto hembra como macho, ya sea los cestos y los tremátodos, a excepción de uno de los géneros de la clase tremátoda, que es el género Schistosoma, el cual sí presenta sexos separados. En lo que corresponde a los gusanos nemátodos, presentan principalmente dentro de sus características anatómicas la presencia de los sexos separados. Son parásitos dioicos, entonces tenemos lo que es la hembra y el macho, con una característica de que no poseen un cuerpo segmentado, y generalmente vamos a observar que las hembras en este género casi siempre son de mayor tamaño en comparación con lo que sería el gusano adulto macho. En la mayoría de los nemátodos que afectan a los seres humanos y a los animales, su localización predilecta para habitar o su órgano blanco pues va a ser el tracto gastrointestinal, principalmente lo que es el intestino delgado. Algunos de los organismos nemátodos que afectan al ser humano, principalmente podemos citar a Ascaris lumbricoides, que es el parásito que tiene mayor distribución en todo, prácticamente en todos los continentes, y afecta a una gran cantidad de seres humanos. Las parasitosis causadas por nemátodos entran dentro de una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la cual refiere que estas parasitosis son o forman parte de un grupo denominado las parasitosis olvidadas, debido a que son enfermedades que son causadas por parásitos y que están asociadas principalmente a faltas en la higiene, a faltas o carencias en la salud pública principalmente, y son principalmente parasitosis que se desarrollan en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, en zonas tropicales o subtropicales, las cuales pues no han tenido atención adecuada ni por parte de los gobiernos ni por parte de la comunidad científica. De esta manera, estas parasitosis pues han ido proliferando. En la década de 1990 se tenía como principal causa de muerte en niños escolares y en niños de una edad que varía desde los 4 a los 14 años, las parasitosis gastrointestinales causadas por lo que son los nemátodos. A continuación vamos a hablar acerca de una enfermedad parasitaria que se denomina toxocariosis. También es una enfermedad que forma parte de este grupo de enfermedades olvidadas o desatendidas. La toxocariosis es una enfermedad que se caracteriza principalmente porque el parásito adulto no se llega a desarrollar de manera completa en los seres humanos. Es un parásito que presenta las dos formas, tanto la hembra como el macho. Dentro de su morfología podemos resaltar el tamaño que puede tener este parásito. Tanto la hembra como el macho van a tener similitudes anatómicas. Son gusanos redondos, blanquecinos, que tienen una gran musculatura y que son similares al Ascaris. Estos gusanos se han considerado como el Ascaris de los perros. No solamente van a cumplir una función como organismos parásitos, tanto en seres humanos como en animales. De hecho, en los perros, en los gatos, en los felinos y en los cánidos silvestres van a estar como huéspedes definitivos. Estos animales van a actuar como sus huéspedes definitivos. El ser humano solamente actúa como un huésped accidental, el cual no desarrolla su ciclo de vida completo. Ya recordemos que los huéspedes definitivos van a ser todos aquellos organismos en los cuales el parásito se va a desarrollar de manera sexual, va a llevar a cabo la reproducción sexual. Las características anatómicas más importantes de este género de ascáridos es que van a presentar 3 labios, una cápsula dorsal, ¿sí? Y van a tener lo que es un esófago desarrollado y una faringe. Vamos a encontrar que estos parásitos, tanto la hembra como el macho, van a ser de un color blanquecino. La hembra de mayor tamaño, aproximadamente llega a medir hasta en la etapa adulta unos 12 centímetros hasta 14 o 15 centímetros. En el caso del macho es de menor tamaño, y en la parte posterior podemos observar la presencia de espículas copulatrices, donde ese extremo anterior se va a encontrar enrollado, se va a encontrar curvado en forma que semeja a lo que es una espiral. Esa diferencia va a ser la más importante que podemos observar en este grupo de parásitos, lo que son los nemátodos. El macho prácticamente siempre se encuentra en el caso de los adultos de esta forma, con esta porción posterior curvada, donde se alojan lo que son las espículas copulatrices.
En esta imagen claramente podemos observar distintos huevos en desarrollo de lo que son los huevos de Toxocara. Principalmente podemos ver en la primera imagen lo que es un huevo de Toxocara que se encuentra en una etapa de desarrollo L3. ¿Sí? Los huevos de los nemátodos van a tener diferentes estadios larvarios. El parásito adulto, cuando se encuentra en el tracto gastrointestinal de su huésped definitivo, va a llevar a cabo lo que es la cópula y se van a fecundar estos huevos. Estos huevos ya embrionados o en proceso de la formación de lo que es el embrión van a ser eliminados a través de la materia fecal, y una vez que llegan al ambiente van a desarrollarse dentro de estos huevos lo que son larvas. Existen generalmente en casi todos los nemátodos 4 estadios parasitarios en relación a los huevos. Tenemos 2 etapas. Una etapa rhabditoide o rhabditiforme que se denomina larva L1, larva L2 rhabditiforme o rhabditoide, larva L3 filariforme, larva L4 filariforme. En este caso podemos observar en la primera imagen lo que es la larva. Podemos observar lo que es la larva L3. ¿Sí? La larva L3 es filariforme y representa la larva infectiva de en casi todos los nemátodos. Estas larvas, cuando llegan a infectar a los seres humanos, generalmente se encuentran dentro de lo que es el huevo. Los seres humanos llegamos a infectarnos debido al consumo de estos huevos que se encuentran larvados con larvas L3. Pero en el caso de la toxocariosis también se denomina una parasitosis que no necesariamente tiene que ser por contacto o por consumo de los alimentos, sino simplemente por el contacto con el parásito. El ser humano puede desarrollar la enfermedad ya que las larvas del tercer estadio pueden llegar a penetrar la piel intacta, debido a que en su porción cefálica estos parásitos llegan a tener una gran cantidad de glándulas cefálicas que producen enzimas proteolíticas que ayudan a abrirse paso entre los tejidos. Es decir, que el parásito puede llegar a los tejidos del ser humano sin necesidad de que haya una vía de contigüidad. En algunos casos, gracias a escoriaciones, gracias a raspones, a cortes que se puedan sufrir las personas, pues por ahí también sería una vía de contigüidad por donde el parásito pudiera llegar. Se desarrolla lo que es un síndrome de larva migrans cutáneo. Claramente podemos ver que el huevo de este tipo de parásito tiene una morfología que no es muy característica. Si bien asemeja lo que es un huevo de cualquier ascárido con una cubierta mamelonada y en el centro podemos observar lo que es un embrión, difiere mucho su morfología, tanto en especies como dentro de la misma especie. La especie más característica es la especie de Toxocara canis, pero tenemos Toxocara catis, Toxocara bitulorum, Toxocara leonina. Es un huevo que es muy pleomórfico. Se puede presentar de manera esférica, se puede presentar prácticamente ovoide, o en algunos casos podríamos observar formas en las cuales pareciera que son estructuras geométricas triangulares, ¿sí? En las cuales podemos observar algunas aristas. Es decir, el huevo es un huevo muy caprichoso, ¿sí? Es difícil su identificación por estas características que tiene a ser un poco pleomórfico. En los seres humanos ya les había comentado que no se va a llevar a cabo el ciclo de vida completo, es decir, que no va a haber reproducción sexual, por lo tanto no va a haber emisión de los huevos a través de la materia fecal. De esta misma manera, nosotros no vamos a poder observar entonces en las deposiciones, en la materia fecal de los seres humanos, este tipo de huevos. ¿Es útil que lo conozcamos? Claro que sí. ¿Por qué es útil? Porque nosotros en algún momento podemos llegar a examinar lo que es la materia fecal de animales, ya sea perros, gatos y principalmente los animales de compañía, animales domésticos, las mascotas, para poder determinar si existe el riesgo o no de adquirir este tipo de parasitosis. La mayoría de estas parasitosis se lleva a cabo en jardines de niños, se lleva a cabo en parques, se lleva a cabo en fraccionamientos, en las cajas de arena, debido a que son lugares en los cuales los animales que están parasitados, por ejemplo los gatos o los perros, hacen sus deposiciones. Y como estos parásitos, los nemátodos, se consideran dentro de un grupo que se denomina los geolmintos, en un momento de su ciclo de vida tienen que pasar una cierta maduración en la tierra.
El hospedero definitivo va a ser el gato o va a ser el perro. En ellos sí se desarrolla lo que es la forma sexual. ¿Sí? En ellos vamos a encontrar al parásito viviendo en el tracto gastrointestinal y produciendo lo que son las formas de huevo. El ser humano solamente es un huésped accidental o un huésped intermediario. En el caso de los perros o los gatos callejeros, son las principales fuentes infectantes y reservorios de esta parasitosis. Es muy fácil observar si salimos a la calle y vemos las deposiciones de estos animales en la banqueta o en los parques, cómo se encuentra una gran cantidad de gusanos. ¿Sí? De gusanos en esas deposiciones, en esa materia fecal de sus animales. Y si nosotros recogemos esa materia fecal y como personal capacitado de la salud hacemos un coproparasitoscópico, podemos ver este tipo de estructuras, los huevos, las larvas de estos nemátodos que son infectantes. De hecho, uno de los principales grupos de riesgo que tiene contacto con estos gusanos, con estos parásitos, pues van a ser principalmente los niños, que ellos son los que tienden a jugar al aire libre, que tienden a visitar lo que son áreas verdes donde los animales que no tienen un control veterinario, los animales que son de dueños irresponsables, pues defecan al aire libre y se desarrolla lo que es la parasitosis. El ciclo biológico de los nemátodos en general, pues es un ciclo biológico muy similar, debido a que la mayoría son geohelmintos. Tenemos lo que es el huésped intermediario, que puede ser en algunos casos el ser humano, ¿sí? El huésped definitivo, que puede ser el ser humano o pueden ser los animales, ya sean perros, gatos, borregos, vacas, dependiendo del parásito que se habla en cuestión. En el tracto gastrointestinal, en la mayoría de los casos, pues se va a desarrollar lo que es la parasitosis. Los nemátodos adultos tienen como particularidad tener órganos blancos. Principalmente es el intestino. Algunos se van a alojar en algunas localizaciones como el tejido subcutáneo. Algunos otros se van a alojar en algunos conductos como los conductos biliares, o en algunos órganos como pueden ser el corazón o el riñón, pero va a depender del nemátodo. En su mayoría, casi todos los nemátodos van a ser nemátodos intestinales en su forma adulta. Una vez que se lleva a cabo el proceso de cúpula y la fecundación de lo que son los huevos, se eliminan estos huevos. Dependiendo del parásito, pueden ser aproximadamente 20,000 huevos diarios por cada hembra adulta que se encuentre en el intestino. Estos van a ser eliminados a través de la materia fecal, van a llegar al ambiente y bajo condiciones propicias, que son un pH, ¿sí?, ligeramente alcalino, una temperatura que oscila entre los 20, 25 hasta 28 grados centígrados, una humedad suficiente y a la sombra principalmente para la mayoría de los nemátodos, pues se va a desarrollar lo que son las larvas L2 y las larvas L3, que son las larvas infectantes. Existe una diferencia entre las larvas L1, L2 y L3. Principalmente las dos primeras, la larva L1 y L2, son larvas rhabditoides, las cuales tienen características similares tanto en la forma de su esófago como de su faringe, pero que no nos ayudan en el caso de los nemátodos a diferenciarlas totalmente mediante la aplicación de claves taxonómicas. En general, casi todos los nemátodos son muy similares. Prácticamente podríamos decir que todos los nemátodos en las larvas L1 y L2 pues tienen las mismas características, prácticamente el mismo tamaño. Las larvas rhabditoides tienen un tamaño que oscila entre las 150, 250 hasta 350 micras de largo. En cambio, una larva filariforme tiene un tamaño desde las 450 micras hasta las 700 micras de largo. Las larvas filariformes son aquellas en las cuales se da el proceso de infección. Principalmente las larvas L3 son las larvas infectantes y se diferencian como larvas filariformes debido a esa particularidad que tienen en la disposición de la faringe y el esófago, que es muy similar a otro grupo de nemátodos que se denominan filarias. Una vez dicho esto, vamos a volver a recapitular. Decíamos que la reproducción sexual se lleva a cabo en el huésped definitivo, seres humanos o animales, en su tracto gastrointestinal. Bueno, se eliminan a través de la materia fecal los huevos al ambiente. Ellos tienen que caer a la tierra, donde va a pasar un proceso de maduración de 1 a 2 semanas y se va a desarrollar la forma infectante. Ahí es donde el ser humano pues viene y se infecta mediante
la ingestión, ya sea de tierra, principalmente los niños que van a tener este hábito de consumir tierra, los que hacen geofagia, o mediante la contaminación del agua, de los alimentos, o a través de los fomites, y por manera mecánica pues llegan los huevos a lo que es la boca y de ahí pasan a lo que es el intestino. En el caso de Toxocara canis, estos huevos van a liberar la larva en lo que es el intestino delgado, ¿sí? Las larvas infectantes L3, y van a empezar a migrar a través de lo que es la cavidad abdominal. Una vez que hayan perforado lo que es el intestino, no se desarrolla el ciclo de vida completo, por lo cual se va a producir un síndrome de larva migrans visceral. Y las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas van a depender de la localización de las larvas. Generalmente el trayecto que siguen estos gusanos a través del cuerpo del ser humano pues pasa inadvertido, es asintomático, porque muchas veces la carga infectiva pues es muy baja. En el caso de los parásitos que sí desarrollan el ciclo de vida de manera completa en el ser humano, pues tienen otro trayecto diferente. En aquellos individuos, ya sea seres adultos, personas mayores, adultos de edad joven, que tengan contacto con las excretas, con los huevos infectantes de este parásito, y que puedan penetrar las larvas a través del contacto con la materia fecal o con la tierra contaminada, pues van a presentar un síndrome de larva migrans cutáneo, una lesión que se denomina lesión eosinofílica, ¿sí? Serpentiginosa. El ciclo biológico en el caso de Toxocara canis pues se va a desarrollar principalmente en lo que es su huésped definitivo. Nosotros podemos observar que estos animales que no tienen control veterinario estricto, principalmente los perros de la calle y los gatos callejeros, los gatos ferales, son aquellos en los cuales se va a encontrar como reservorio, ¿sí? Y van a actuar como una fuente infectante tanto para el ser humano como para otros animales. De hecho, tanto en perros como en gatos que se reproducen, ¿sí?, de manera descontrolada y que no tienen un control veterinario, que no tienen una desparasitación como tal, pues ellos transmiten a través de lo que es su gestación, van a transmitir el parásito a los productos, es decir, a los cachorros que se están gestando ya sea en los gatos o en los perros, ¿sí?, de hembra, que van a desarrollar lo que es una nueva camada. Es decir, que cuando se lleve a cabo el proceso de alumbramiento, cuando ya nazcan nuevas generaciones de estos perros callejeros, de estos gatos callejeros, ellos ya nacen con su parásito, ya nacen con su toxocara, se da una infección transplacentaria. Es por eso que también, si nosotros observamos, cuando nosotros adquirimos una nueva mascota, un nuevo perro, un nuevo gato que no ha tenido contacto con el ambiente, ¿cómo es que nosotros adquirimos los parásitos? ¿Cómo los animales adquieren los parásitos en su mayoría? Pues los adquieren a través de la alimentación, los adquieren a través del contacto con el ambiente. Pero un cachorro, un nuevo ser vivo, pues generalmente no tiene mucho contacto con el ambiente. Y entonces, ¿cómo es que a nosotros nos dicen que tenemos que desparasitar a nuestros animales, a nuestros nuevos perros, a nuestros nuevos gatos cuando son muy pequeños? Esto es debido a que en su mayoría no existe un control veterinario estricto y estos animales ya nacen infectados con parásitos, principalmente nemátodos. En el caso de los perros y los gatos, pues con nemátodos del género Toxocara, principalmente de la especie Toxocara canis, y eso es muy fácil de identificar. Dentro de las enfermedades que vamos a puntualizar en el caso de la toxocariosis, tenemos la enfermedad cutánea, la enfermedad visceral y la enfermedad ocular. En los seres humanos principalmente se desarrolla lo que es la enfermedad visceral y la enfermedad ocular. Esto va a ser derivado de la ingesta de lo que son huevos con larvas L3 infectantes, las cuales se liberan en el intestino, atraviesan la pared intestinal, migran a través de la cavidad abdominal. En algunos casos y en algunas manifestaciones por infecciones moderadas, pues puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, puede haber sangrado tipo o un síndrome similar a una disentería, en la cual vamos a observar una diarrea fétida con sangre. Puede haber dolor tipo cólico,
agudo, pero esto va a depender de la localización del parásito. Si el parásito migra hacia el hígado, pues obviamente que va a haber un aumento en el tamaño de lo que sería este órgano. Vamos a observar hepatomegalia, podemos observar visceromegalia, pero generalmente el parásito atraviesa lo que es la pared intestinal, migra a través de la cavidad abdominal, se desplaza y llega hacia el corazón. Una vez en el corazón, va a migrar a otras localizaciones por vía hematógena, y generalmente estas larvas L3 se dirigen a lo que es la cavidad ocular. Generalmente se va a caracterizar el parásito de Toxocara canis por producir lo que es la toxocariosis ocular, la cual pues va a ocasionar lesiones fibrosas cicatrizales que van a derivar en la pérdida total de lo que sería la visión. En el caso de las enfermedades o de la manifestación visceral, pues generalmente se va a asociar principalmente a la migración del parásito en los distintos órganos. Puede haber un síndrome muy similar a la migración de Ascaris lumbricoides cuando se encuentra en lo que es el pulmón, el síndrome de Lofer, que es similar a lo que sería un cuadro asmático. Aquí podemos observar claramente cómo se encuentran los infiltrados celulares gracias a la migración de lo que es el parásito en el globo ocular. Una vez que se encuentra en el globo ocular, el parásito pues va a aumentar lo que es la presión intraocular, por lo cual se va a oprimir lo que es parte de la cavidad craneal, desarrollando lo que son síndromes y signos de irritación meningia, por lo cual se puede observar lo que es irritabilidad, fotofobia, mareos, vómitos, asco, convulsiones. Si el parásito permanece en el globo ocular, pues solamente va a derivar en lo que es la pérdida de la visión o la pérdida total de este órgano, pero en algunos casos, dependiendo del compromiso inmunológico del paciente, el parásito puede migrar hacia la cavidad cerebral y desarrollarse una afección del sistema nervioso central, lo cual pues va a poner en mayor gravedad la situación de lo que sería el paciente. El diagnóstico de estas enfermedades, ya sea en el caso de los nematos por la migración a localizaciones que son vías erráticas, porque no es lo propio de ellos debido a que ellos desarrollan su ciclo de vida completo en el intestino, pero como en este caso el ser humano no es su huésped definitivo, pues se puede realizar mediante la observación de las larvas, ya sea mediante la utilización de métodos de imagen, ya sea resonancias magnéticas, radiografías. Como tal, los métodos de imagen no nos van a ayudar a nosotros a encontrar o a ver que existe un gusano en una u otra localización, sino solamente nos van a ayudar a orientar que existe una lesión de ocupación y que probablemente haya algo ahí, y mediante la asociación de los datos epidemiológicos y los datos clínicos nosotros podemos llegar al diagnóstico. Se recomienda realizar un diagnóstico en el caso de la toxocariosis mediante técnicas inmunológicas o técnicas de biología molecular. En este caso pues no es útil el examen coproparasitoscópico debido a que no se lleva a cabo la reproducción sexual. El tratamiento de estas parasitosis en el caso de los nematos generalmente se pueden utilizar principalmente lo que es el albendazol, el mebendazol o el palmoato de pirantel. Prácticamente para todos los nematos va a ser el mismo tratamiento, ¿sí? En el caso de Toxocara canis principalmente se recomienda utilizar lo que es el albendazol como primera opción terapéutica y en segunda instancia lo que es el mebendazol. Hablando acerca de las principales parasitosis causadas por nematos, tenemos al ascárido, ¿sí?, de principal importancia. En este caso se trata de Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides es un parásito que se conoce desde tiempos remotos de la humanidad. De hecho, las primeras descripciones que se encuentran registradas en la literatura pues la hicieron los romanos, en las cuales encontraron que los seres humanos arrojaban ciertos organismos, ¿sí?, en forma de cuerda, los cuales relacionaron principalmente con las lombrices de tierra. Es por eso que a este parásito se le llamó Ascaris lumbricoides, debido a esa similitud que tiene con las lombrices de tierra. Hoy en día sabemos que están emparentados, pero que no tienen ninguna relación directa, ¿sí?, aunque también se consideran parásitos geohelmintos. Esta es una de las principales parasitosis que se encuentra en el mundo. De hecho, se calcula
que una tercera parte de toda la población mundial se encuentra parasitada por Ascaris lumbricoides, principalmente lo que son los niños y las personas de edad joven. Estas personas pues se llegan a infectar con este parásito dioico, en el cual vamos a encontrar que existen hembras como machos. Las hembras, y de igual manera como en otros géneros de nemátodos, van a tener un tamaño mayor al de los machos, que en este caso puede llegar hasta los 40 centímetros de largo. El macho difiere en tamaño y generalmente es la mitad de tamaño de lo que es una hembra, y sigue teniendo la misma característica en cuanto a su morfología y cómo lo vamos a encontrar siempre en el extremo posterior de manera curvada. Estos parásitos poseen una gran musculatura, y dentro de sus características morfológicas podemos destacar que el parásito adulto pues va a contener también una cápsula bucal y la presencia de 3 labios. Dentro de la micromorfometría de las estructuras que a nosotros nos van a ayudar a identificar la presencia de este tipo de parásitos, pues se encuentra lo que es la forma o el estadio de huevo. Este huevo se caracteriza principalmente por tener una cubierta mamelonada, una doble cubierta, la cual va a presentar una forma irregular, como si se tratase o sea similar a lo que es una corcholata. Este tipo de huevo generalmente se presenta embrionado. La hembra puede llegar a oviponer hasta 200,000 huevos por día, cada una de las hembras, y se llevan a cabo en algunos casos infecciones masivas. Dentro de las presentaciones del huevo que podemos observar, generalmente tenemos lo que es el huevo embrionado, el huevo infértil, que es un huevo que tiene un mayor tamaño en comparación con el huevo embrionado. Un huevo embrionado tiene un tamaño de 40 hasta 50, 60 micras de diámetro. En cambio, un huevo no fertilizado tiene un tamaño mayor, desde 80 hasta 90 micras de diámetro. Nosotros debemos de prestar mucha atención a este tipo de características, debido a que tiene mayor importancia reportar un huevo no fertilizado que un huevo fertilizado, debido a que el parásito adulto generalmente va a desarrollar su ciclo de vida completo en el tracto gastrointestinal. Ahí es donde se va a alojar tanto la hembra como el macho. Pero al ser un gusano nemátodo de gran tamaño, ¿sí?, cuando no se encuentra lo que es, no se encuentran los dos sexos, en este caso lo que es el macho en el intestino, la hembra tiende a producir lo que son migraciones erráticas, y esas son las manifestaciones clínicas más importantes que pueden producir este tipo de parásitos, debido a que estos ascáridos pues pueden llegar a migrar las hembras a otras localizaciones, pueden llegar al hígado, pueden llegar al páncreas, causar complicaciones derivadas de una pancreatitis, una coledocolitiasis, pueden llegar a migrar hacia el pulmón, hacia el corazón, y como son organismos muy grandes, pues van a desarrollar complicaciones muy serias. El huevo de Ascaris lumbricoides pues se va a presentar principalmente en un tamaño de 40 a 50 micras. Podemos encontrar huevos que tienen esas 3 cubiertas, ¿sí?, una capa mamelonada, una capa albuminoide, en la cual vemos que asemeja como si fuera una corcholata. También tenemos huevos que se denominan huevos de corticados, ¿sí? Estos huevos también son de suma importancia. En algunos casos los huevos se pueden presentar de manera larvada, ¿sí? Estos huevos, dependiendo del tránsito intestinal de las personas, pueden llegar a embrionarse, y también debido a las características inmunológicas del paciente también pueden llegar a desarrollar lo que son las larvas, pero generalmente su desarrollo del huevo se lleva de manera completa en lo que es el suelo, debido a que son geohelmintos. El ciclo biológico de esta parasitosis, y en esta imagen podemos observar claramente cuál es el ciclo en general prácticamente de todos los nemátodos que se van a desarrollar en el tracto gastrointestinal. Nosotros, los seres humanos, vamos a infectarnos de manera accidental mediante el consumo de alimentos, ¿sí? El consumo de agua contaminada, el consumo de materia fecal con los vegetales, con las frutas, ¿sí?, que han sido en algunos casos regadas con aguas negras o que han sido contaminadas al momento de su elaboración de algunos, de algunos productos, o de algunos guisados, o de algunas
preparaciones con todas estas, ya sea frutas, legumbres, o mediante la contaminación del agua. Entonces nosotros ingerimos los huevos con las formas infectantes, las larvas L3, ¿sí? Estos huevos que ya desarrollaron la forma infectante. Los huevos van a pasar a través de la tráquea y se van a localizar posteriormente en lo que es el estómago. Gracias a los jugos biliares y al ácido gástrico se va a estimular la liberación de lo que es la larva. La larva va a liberarse en el intestino delgado y va a penetrar lo que es el intestino delgado. Va a subir a través de la cavidad abdominal y se va a dirigir ya sea atravesando los tejidos o a través de la vía hemática hacia el corazón, una región que se denomina corazón izquierdo, y va a pasar por contigüidad a lo que es el corazón derecho y posteriormente del corazón derecho se va a dirigir a los pulmones. Esta migración puede llevarse a cabo en algunas semanas. Generalmente todo el proceso de la migración y el desarrollo del parásito adulto tiene que ver aproximadamente con 6 semanas. Una vez que se encuentra el parásito en lo que es la cavidad pulmonar, pues se va a desarrollar un síndrome que se denomina síndrome de Loeffler, en el cual podemos observar similitudes con lo que sería un cuadro asmático. Principalmente se va a llevar a cabo una reacción eosinofílica. Las manifestaciones clínicas que les mencionaba pues van a depender principalmente de la localización del parásito. En el caso de que se encuentre en la cavidad pulmonar, pues va a haber disnea, dificultad para respirar, va a haber estertor, va a haber dolor pleural. Muchas veces la cantidad de parásitos que migra a través de lo que es el cuerpo del ser humano pues es elevado y se pueden presentar tanto diarrea cuando es en la etapa intestinal como algunos derrames, ya sea derrame de líquido peritoneal dependiendo de la cantidad de parásitos, o también puede haber otras complicaciones. Una vez que el parásito se encuentra en la cavidad pulmonar, el parásito migra a través del pulmón y sube a lo que es la tráquea. Una vez en la tráquea, el parásito es deglutido y llega nuevamente al estómago y de ahí pasa a lo que es el intestino, ya en una forma larvaria L4. Una forma L4 en la cual pues ya realizó otra nueva muda y ya casi prácticamente se encuentra en una etapa joven, ¿sí? Adulta. Posteriormente a eso sufre otra maduración y se transforma al gusano adulto, el cual pues va a llevar a cabo lo que es la cópula. Se va a encontrar tanto la hembra como el macho en el intestino y van a desarrollar lo que son las formas de huevo una vez que se hayan fecundado. Este proceso generalmente dura aproximadamente 6 semanas, desde la eliminación de lo que son los huevos y la ingestión de estos mismos huevos que fueron eliminados por la materia fecal y que fueron ingeridos a través de los alimentos o del agua. Las principales manifestaciones clínicas que podemos encontrar nosotros en la fase intestinal pues van a ser, en la mayoría de los casos van a ser asintomáticas, pero puede haber dolor abdominal, meteorismo, distensión abdominal, obstrucción, perforación intestinal, puede haber una afectación hepática, pancreatitis, apendicitis, neumonía, lesiones tisulares, pero todo esto va a depender de la localización del parásito y de la carga infectante. Puede haber obstrucción respiratoria, tos seca y productiva, disnea, fiebre, reacción inflamatoria, pero todo depende siempre de la cantidad de los parásitos y de la localización, ¿sí? De las larvas, el momento en el cual se encuentren migrando. Principalmente se llevan a cabo lo que son migraciones masivas, ¿sí? O infestaciones masivas. Cuando se lleva a cabo lo que es la infección por este tipo de parásitos, nosotros podemos observar que en muchos casos hay eliminación espontánea de estos parásitos a través del recto o a través de la boca o de las fosas nasales. Esto es debido a que como son tantos parásitos, ¿sí?, que están invadiendo lo que es la cavidad gastrointestinal, ya no es un lugar propicio para poder desarrollarse, para poder
ya no es un lugar propicio para poder desarrollarse y completar lo que es su ciclo de vida. Entonces también se producen migraciones erráticas cuando existen infestaciones masivas, y es por ello que podemos observar en muchos casos que durante la noche principalmente o por la mañana se logran observar en niños que han sido se han infectado con estos parásitos, pues que se encuentran formas de gusanos adultos, ya sea en el ano o en la boca o saliendo a través de las fosas nasales. Principalmente cuando se lleva a cabo la migración de estos parásitos a otras localizaciones, como puede ser el páncreas o puede ser el hígado, y que se encuentra ahí en la localización tanto del parásito adulto como de las larvas, principalmente cuando podemos observar o se encuentran localizaciones del género Ascaris lumbricoides, por ejemplo, ya sea en ojo, ya sea en pulmón o en algunas otras localizaciones como el páncreas, es debido a migraciones erráticas, ya sea porque no existe la presencia tanto de machos como de hembras en el intestino, o sencillamente porque el ser humano estimula que se desarrollen este tipo de migraciones gracias al consumo de ciertos alimentos que para el parásito pues pueden llegar a ser nocivos. Nosotros podemos observar que las complicaciones pues van a depender de la localización del parásito. Una vez que se lleva a cabo lo que es la parasitosis intestinal, pues derivado de esto puede surgir lo que son complicaciones hepáticas o complicaciones pancreáticas principalmente. El diagnóstico de esta parasitosis se debe realizar mediante la evidencia tanto macroscópica como microscópica. Una vez que se sospecha de la presencia de este tipo de helmintos, se debe de examinar lo que es la materia fecal de manera macroscópica. Hay que tamizar la materia fecal, hay que tamizar las heces para buscar la presencia de elementos parasitarios adultos, o ya sea bien por la observación microscópica, donde se va a poner de manifiesto la presencia de huevos, ¿sí? Huevos mamelonados con la característica principal de asemejar lo que es una corcholata, huevos de 40 a 50 micrómetros de diámetro, huevos embrionados. El diagnóstico de esta parasitosis es relativamente sencillo, pero confiere muchísima importancia diferenciar tanto un huevo no fertilizado como un huevo embrionado. Asimismo, también se debe realizar lo que es una cuantificación de los huevos, ¿sí? De manera cualitativa, se recomienda hacer un conteo de huevos, ¿sí? Un conteo de los huevos que se encuentran en una muestra de materia fecal en una preparación indirecta, una preparación directa. Es decir, si yo hago una preparación con yodo lugol y observo huevos de Ascaris, voy a contar todos los huevos que yo vea en la laminilla. Observo. Y una vez que haya identificado el número de huevos que encontré, posteriormente a eso lo que voy a hacer es hacer un cálculo. Voy a dividir el número de huevos entre 2000. Eso me va a ayudar a mí a tratar de estimar la cantidad de parásitos adultos que puedan estar en el tracto gastrointestinal. Existen métodos más confiables y métodos que se denominan cuantitativos. Uno de los métodos que se recomienda principalmente en el examen coproparasitoscópico para determinar una infección moderada, leve o severa en el caso de Ascaris y de otros nematodos y también de otros helmintos, pues es la realización del examen de Cato-Cats, en el cual pues vamos a poner una muestra de materia fecal, un volumen conocido en miligramos, y vamos a tratar de estimar el número de huevos por gramo de heces para poder determinar exactamente cuántos huevos se están produciendo mediante la presencia de uno o cuántos parásitos puedan estar en el tracto gastrointestinal, y así emitir un resultado más confiable que va a impactar directamente sobre el tratamiento antiparasitario. Muchas veces el hallazgo de estos parásitos, principalmente lo que son los adultos, pues se da mediante
hallazgos fortuitos mediante exámenes, por ejemplo, métodos de imágenes en los cuales pues se buscaba la presencia de otro tipo de patologías, pero oh sorpresa, pues encontramos un gusano alojado, ¿sí? Causando lo que es una apendicitis o una obstrucción en alguna otra localización del cuerpo. El tratamiento para este tipo de parásitos, pero generalmente en el caso de Ascaris lumbricoides se recomienda utilizar el albendazol con una combinación con palmoato de pirantel y piperacina. Esta triada en el tratamiento pues nos va a ayudar a establecer una eliminación al 100% de lo que es los gusanos adultos en el individuo. De hecho, ya se han presentado y se siguen presentando muchas resistencias a los antiparasitarios en el caso de los ascáridos. Para el género Ascaris y la especie lumbricoides, pues se ha observado que existe una eficacia de un 90 hasta un 95% con solamente la utilización de un solo fármaco, como es el caso del mebendazol o del albendazol. Por eso es que se recomienda hacer pues el uso de combinaciones con varios antihelmínticos: albendazol, palmoato de pirantel, mebendazol o piperacina. Tenemos un grupo de organismos nemátodos que causan ciertas afecciones. Una de las principales o de los principales problemas que se ven en los individuos infectados con nemátodos gastrointestinales, con nemátodos, con los helmintos propiamente, es que van a afectar principalmente a los niños, a las edades muy tempranas, es decir, cuando el organismo apenas se está desarrollando, tanto cognitivamente como en su crecimiento. Entonces, estos organismos se caracterizan principalmente por consumir una gran cantidad de alimento. Principalmente se nutren a través de lo que es la absorción de lo que es sangre. Entonces, todos estos organismos parásitos pues se van a nutrir de consumir una gran cantidad excesiva de sangre, por lo cual una de las principales también manifestaciones clínicas en la mayoría de todas estas parasitosis pues va a ser la anemia, derivada de la ingestión masiva de lo que sería la sangre por parte de estos parásitos. Tenemos un grupo particular que se han denominado uncinarias. Las uncinarias es un grupo de nemátodos los cuales se alimentan principalmente de sangre y producen dos enfermedades relacionadas principalmente con la invasión del tracto gastrointestinal y otra mediante la migración a través del tejido subcutáneo o a través de los órganos, principalmente las migraciones viscerales o las migraciones a través del tejido subcutáneo, que se denominan migraciones serpentiginosas eosinofílicas. Uno de los principales representantes de este grupo de uncinarias pues va a ser el Necator americanus. Necator americanus es una especie de nemátodo que tiene un tamaño de 6 a 12 milímetros. En su mayoría, prácticamente todas las uncinarias andan en un promedio de 10 milímetros. La otra especie de importancia es el Ancylostoma duodenale. También tenemos Ancylostoma brasiliensis y Ancylostoma caninum. A diferencia de Ascaris o de Toxocara, estos parásitos en la forma de huevo sí requieren ciertas condiciones en cuanto a la temperatura. Los huevos de Ascaris, los huevos de Toxocara son lábiles a la luz directa, ¿sí?, del sol y altas temperaturas. En el caso de las uncinarias son muy resistentes al aumento de la temperatura. Es por eso que muchas de las infecciones que se dan es por el contacto directo con la materia fecal de estos organismos, ya sea por la piel intacta, por la piel desnuda, principalmente las extremidades inferiores, los pies, que tienen contacto con ambientes como pueden ser las playas, en las cuales los perros y los gatos defecan al aire libre. Otra vez tenemos como principal fuente de infección lo que son los animales domésticos o los animales de compañía que no tienen un control veterinario estricto. En el caso de Necator americanus podemos resaltar que en la cavidad bucal pues vamos a observar lo que son un esófago muy grande, un esófago musculoso que comienza en la cavidad bucal, y se van a observar en ese tubo digestivo. Al inicio vamos a poder ver en la cápsula bucal la presencia de
placas. Estas placas asemejan como si fueran dientes o estiletes con los cuales se fijan muy bien a lo que es la pared intestinal y con los cuales van a succionar lo que es la sangre. Otra de las características importantes que podemos resaltar en cuanto a su morfología es que Necator americanus va a presentar el macho en un extremo posterior una bolsa copulatriz donde se van a localizar lo que son las espículas copulatrices, y a diferencia de Ancylostoma duodenale, pues ese parásito, esa otra uncinaria, no va a presentar ni esas placas ni tampoco va a presentar la forma adulta en el caso de los machos, esta bolsa copulatriz. Los huevos generalmente se van a encontrar embrionados tanto en la matriz fecal como aquellos huevos que puedan ser ingeridos a través de la contaminación de los alimentos. Una vez que se contaminen los alimentos, nosotros vamos a ingerir los huevos con las formas infectantes, lo que son las larvas L3. Estos huevos se caracterizan porque son, una vez que son observados en la matriz fecal de las personas que se encuentran infectadas o de los animales, pues que tienen un tamaño muy común, ¿sí? Un tamaño que varía de las 50 a las 70 micras, donde vamos a observar algo que se denomina como metámeros o también denominados blastómeros. Estas son células en división, ¿sí? Células que asemejan como si fueran un racimo, podríamos decir, de uvas, el cual está dentro de lo que es el huevo, que tiene una cubierta de polisacáridos transparente. Entonces, estas metámeras pues van a variar tanto en tamaño como en número, ¿sí? Este estado de blastogénesis, ¿sí?, que está dando o que va a dar origen a la formación de una larva L1 y posteriormente una larva L2, pues puede diferir, ¿sí? Prácticamente casi todos los huevos de los nemátodos pues se van a encontrar, y en el caso de las uncinarias se van a encontrar en múltiples estados de blastogénesis. Podemos encontrar en la literatura que existen algunas claves taxonómicas que nos dicen que si nosotros observamos de cierto, ¿no?, desde un número hasta cierto número de blastómeros en los huevos, en la materia fecal, pues se puede tratar de una especie o se puede tratar de otra. Realmente esas claves taxonómicas pues no son tan precisas y no es algo correcto, ¿sí?, de realizar, debido a que prácticamente casi todos los huevos que se puedan considerar como de nematos y de oncinarias, tanto de animales como de seres humanos, pues van a presentar las mismas características tanto en tamaño como los estados de blastogénesis. Es decir, que podemos tener 60 nemátodos que pueden producir el mismo huevo en su morfología, y nosotros lo podemos ver y no vamos a poder diferenciarlo por la micromorfometría, ¿sí? Solamente podemos afirmar que se trata de un huevo de una uncinaria. Estos huevos son muy frágiles y aproximadamente se eliminan desde 10.000 a 30.000 huevos por día. Cada hembra, ese es el número de huevos que produce. Necator americanus generalmente se va a observar como un huevo con múltiples blastómeros, pero también se puede llegar a observar lo que es la formación de una larva hasta un estadio L2 en la matriz fecal. El desarrollo total de estos huevos se ve principalmente en el suelo, donde se va a llevar a cabo el desarrollo de la forma infectante que también puede infectar a los seres humanos a través del contacto con la piel intacta o mediante la ingestión de estos huevos. En los seres humanos sí se lleva a cabo lo que es el ciclo de vida completo. Dentro de la morfología de las larvas, ¿sí?, tanto L1 como L2 podemos observar que las larvas rhabditoides o rhabditiformes van a tener una cápsula bucal larga y un esófago que se va estrechando hacia lo que es un bulbo esofágico. Podemos ver claramente que van a tener un primordio genital pequeño en el caso de lo que son las uncinarias. Esto es una diferencia muy significativa porque también existe otro nemátodo intestinal que puede llegar a afectar a los seres humanos y que morfológicamente es idéntico, el caso de Strongyloides stercolaris. Ese parásito, en el caso de las larvas rhabditoides, pues es diferente y lo podemos identificar mediante la observación de ese primordio genital que es aún más prominente. En el caso de la larva de Necator americanus, la larva rhabditoide, pues ya les decía que mide desde 150 a 250 micras, algunas hasta 350 micras de largo. Continúa ese bulbo esofágico con lo que es un intestino que no está muy bien desarrollado y termina en lo que es una cloaca.
En esta imagen claramente podemos ver el tamaño entre las larvas filariformes de lo que puede ser una uncinaria tanto del género y de la especie de Necator americanus, y en el caso de Ancylostoma duodenale. Ancylostoma duodenale va a tener también una cápsula bucal, un esófago, un bulbo esofágico, un intestino, un primordio genital, una cloaca, pero va a tener un menor tamaño. ¿Sí? Un mayor tamaño el caso de Ancylostoma duodenale. Las larvas filariformes de Ancylostoma duodenale son más grandes que las larvas filariformes de Necator americanus. En el caso de Ancylostoma duodenale llegan a medir algunas larvas filariformes hasta las 700 micras y van a poseer una vaina que no es estriada, a diferencia de Necator americanus, que sí contienen lo que es una vaina estriada. Necator americanus llega a medir hasta 10 milímetros de largo en el caso de los machos y hasta 12 milímetros de largo en el caso de las hembras en la forma adulta, y es característico observar estos pares de placas que se encuentran en la cápsula bucal, estas 3 placas, las cuales les van a ayudar a adherirse fijamente a lo que son las paredes intestinales. El ciclo de vida es similar al de Ascaris lumbricoides y va a comenzar mediante la ingestión de estos huevos en los alimentos contaminados o de manera mecánica, o a través de la penetración activa de las larvas L3, las formas filariformes, que van a migrar a través del tejido subcutáneo, las cuales se van a dirigir a través de la vía hematógena o a través de los tejidos hasta llegar a localizaciones como puede ser el corazón, para pasar posteriormente a lo que es el pulmón, subir a través de lo que es la cavidad pulmonar hacia la tráquea, ser deglutidas y llegar a lo que sería el intestino delgado. Esa es la vía principal por las cuales estos microorganismos en esta etapa pues se van a diseminar a través de lo que es el cuerpo humano. Principalmente cuando se lleva a cabo la infección a través del consumo de alimentos, pues ingerimos lo que son los huevos larvados con la forma L3. Estos huevos llegan al estómago, se libera lo que es la larva L3 en el intestino, realiza lo que es una muda y se lleva a cabo lo que es el proceso de maduración para posteriormente convertirse en adulto. Se llegan a realizar lo que es la cópula, se hace la producción de lo que son los huevos, se eliminan a través de la materia fecal y se continúa otra vez el ciclo de vida. Claramente podemos observar cómo las lesiones que son a nivel de tejido subcutáneo pues tienen esa característica de presentar esa forma como si fuera la migración de una serpiente. Es por eso que se denominan migraciones eosinofílicas serpentiginosas, debido a que hay una gran cantidad de células, ¿sí?, principalmente eosinófilos, que van a mediar la respuesta inmune, ¿sí?, debido a la migración de estos parásitos. ¿Cómo se van a caracterizar estas lesiones? Pues lesiones que van a tener un aumento de la temperatura local, va a haber edema, va a haber inflamación, va a haber comezón, va a haber un prurito intenso, ¿sí?, debido a la migración del parásito y a la producción de antígenos de excreción y secreción que va liberando a través de la migración. La migración que puede realizar o que pueden realizar estas larvas filariformes es aproximadamente de unos 7 a 8 milímetros por día y se pueden observar pues obviamente a simple vista. No es únicamente propio del grupo de las oncinarias este tipo de migraciones. También tenemos al parásito Nematoestrongyloides stercolaris, que puede llegar a realizar este tipo de migraciones a través de la piel, o también tenemos otros nematos como el caso de lo que es el género Natostoma y algunos otros nematodos como son nematodos marinos que se encuentran en peces de agua salada, que también realizan este tipo de migraciones. Entonces es una gama muy amplia de parásitos que pueden relacionarse a presentar este mismo tipo de lesiones en cuanto a las migraciones serpentiginosas y eosinofílicas. En el caso de las uncinarias podemos relacionar principalmente si se trata de un género u otro debido
a la vía de entrada, principalmente lo que es estrongiloides, lo que es Toxocara canis o lo que son estas oncinarias van a presentar este tipo de lesiones en lo que son las extremidades inferiores, aquellas que tienen contacto principalmente con el suelo. En el caso de Natostoma, que es otro nemátodo, pues las migraciones se dan a través del consumo de pescado insuficientemente cocido y que las larvas empiezan a migrar. Entonces las migraciones pues se ven principalmente en el abdomen, en el pecho, ¿sí?, en los brazos, en la cara. Otras localizaciones, en el caso de parásitos que se adquieren y que migran de la misma forma como son parásitos nemátodos de peces marinos, pues ellos generalmente se van a encontrar en localizaciones como puede ser el esófago, ¿sí?, o la tráquea, pero eso no exime que también se puedan dirigir a localizaciones como puede ser la piel. El parásito, una vez que se aloja en lo que es la pared intestinal, pues va a llevar a cabo un proceso de succión y se va a llevar a cabo la destrucción de lo que son las microvellosidades y lo que es el aplanamiento de las criptas intestinales, por lo cual va a causar una obstrucción y una lesión intestinal severa, la cual va a causar estenosis y de la misma forma pues va a causar palidez de las mucosas, va a haber un síndrome de mala absorción. El parásito adulto puede llegar a consumir hasta 3 a 4 veces el peso, ¿sí?, su propio peso, pero en sangre, es decir, una cantidad enorme de sangre. Y como se dan infecciones masivas en las cuales hay más de un parásito, cientos de parásitos pequeños, cientos de oncinarias, pues las manifestaciones clínicas más importantes pues son las derivadas de la alimentación del propio parásito, en este caso como consecuencia una anemia. Como el parásito afecta importantemente lo que es el metabolismo de los seres humanos, principalmente de los niños en edad escolar, a los que afecta, o a los niños en edad preescolar, pues también va a tener complicaciones en el aprendizaje debido a que se va a presentar cansancio, va a haber síndromes de irritación, va a haber somnolencia, va a haber debilidad, va a haber anorexia. Van a ser niños que van a presentar desnutrición y por ende van a presentar dificultad para aprender. Las lesiones serpentiginosas eosinofílicas pues se van a desarrollar principalmente en las extremidades inferiores, pero aquellos niños pequeños que tengan contacto con el suelo pueden desarrollar este tipo de lesiones en cualquier localización del cuerpo, debido a que pueden tener contacto con la tierra, con el material contaminado, con este tipo de parásitos, y pueden presentarse migraciones en la cara principalmente. El diagnóstico que se realiza en el caso de las oncinarias se debe hacer mediante exámenes de concentración de huevos o de larvas. Las larvas son un estadio del ciclo de vida de estos parásitos que también puede estar presente en la materia fecal, y es necesario realizar su identificación para determinar de qué parásito se trata. Una vez que nosotros vemos una larva y no sabemos lo que son las claves taxonómicas, solamente podemos decir que se trata de una larva de un nemátodo, de una oncinaria. Si vemos este tipo de huevos con estas características, una membrana transparente, un estado de desarrollo de blastogénesis, donde podemos ver diferentes metámeros o blastómeros, solamente podemos decir que se trata de una oncinaria. ¿Cómo nosotros vamos a poder determinar si se trata de Necátor, de Ancylostoma o de Ostrongiloides? Pues observando las larvas, y para eso se debe de utilizar, pues son técnicas especiales como puede ser el cultivo de Arada mori, en el cual se propicia lo que es el desarrollo de las larvas filariformes. En el caso de los exámenes coproparasitoscópicos se pueden utilizar exámenes coproparasitoscópicos, ya sea de flotación, principalmente son los que se recomiendan, como la técnica de Faust o la técnica de Willis, aunque también son útiles los exámenes de concentración por sedimentación, como es la técnica de Ricci. Uno de los exámenes o métodos coproparasitoscópicos que se puede utilizar para determinar el grado de infección es el examen de Cato-Katz o la metodología de Cato-Katz, que es un método cuantitativo, pero debemos de poner mucha atención en el caso de este examen para poder realizarlo. Generalmente nosotros sabemos que
Para realizar esta metodología, el fundamento nos dice que la técnica debe de utilizar una concentración de glicerina con agua para poder transparentar lo que es la materia fecal y poder observar los huevos que se encuentren en un frotis grueso de materia fecal. En el caso de las uncinarias, ¿sí?, de este tipo de nematodos, sus huevos son unos huevos muy frágiles, son unos huevos que tienen una cubierta muy delgada y aplicar glicerina sobre ellos los transparenta. Entonces hay un proceso, hay un determinado tiempo en el cual se deja reposar la muestra cuando se procesa por el método de Kato-Katz, que va desde 0 minutos hasta 40 minutos. ¿Sí? Eso es lo que se recomienda. En el caso de las uncinarias, para poder ver estos huevos y para poder no perderlos y que no se transparenten, se recomienda realizar este aclaramiento solamente por unos 15 a 20 minutos, nada más, para poder observar lo que serían los huevos de uncinarias. Si nosotros realizamos una observación más prolongada, no vamos a poder observar este tipo de huevos. Las biopsias también son útiles, pero en el diagnóstico de estas parasitosis solamente se puede realizar mediante el concentrado de los huevos o de las larvas o por métodos coproparasitoscópicos directos. El tratamiento para esta parasitosis incluye la administración de mebendazol, albendazol, tiabendazol y pamoato de pirantel. De todos los nemátodos que afectan a los seres humanos, en mayor importancia pues vamos a tener al nemátodo Ascaris lumbricoides. En segundo puesto tenemos a enterobios vermiculares, o también denominado Oxyurus, y en tercer puesto tenemos a Trichuris trichiura, que es un nemátodo muy amplio, ¿sí?, de una amplia distribución, ¿sí? Es cosmopolita este nemátodo. Este nemato generalmente tiene asociación con Ascaris lumbricoides. Cuando nosotros encontramos la presencia de lo que es Ascaris lumbricoides, seguramente casi en un 90% de los casos pues va a haber la presencia de lo que es Trichuris trichiura, que también es un parásito que se caracteriza por desarrollarse en climas tropicales y subtropicales. Este parásito tiene la particularidad de haberse denominado tricocéfalo, lo cual es un nombre incorrecto debido a que tricocéfalo quiere decir que es un organismo que tiene 3 cabezas. En este caso, este parásito no posee esas 3 cabezas que hace referencia a este término, pero también se le ha denominado gusano látigo. Gusano látigo debido a que 2/3 partes de su cuerpo corresponden a una estructura en la cual se encuentra su boca y a lo que se denomina estiscosoma. Es una prolongación de su cuerpo muy delgada, ¿sí?, muy fina, y estas 2/3 partes le sirven al gusano para poder adentrarse en la cavidad, ¿sí?, en la cavidad intestinal. Se introduce en la pared intestinal y ahí es donde se fija fuertemente, y a través de esas 2/3 partes de su cuerpo, de ese estiscosoma, pues se nutre, ¿sí?, se nutre de lo que es la sangre. Tanto macho como hembra se diferencian debido a que la hembra es más grande a comparación de lo que es el macho, ¿sí? En el caso del macho pues vamos a encontrar lo que es una espícula genital solamente en el extremo terminal, donde se va a observar pues una ligera curvatura. Las hembras son más grandes. El parásito, a pesar de que es un nemátodo y de estas características anatómicas que ya les decía, es de un relativo tamaño, ¿sí?, no es tan grande, ¿sí?, puede llegar a medir hasta 5 centímetros de largo. 2/3 partes, en el caso de las hembras, pues corresponde al estiscosoma. En el caso de los machos, hasta 4.5 centímetros de largo. El ciclo biológico de este parásito es similar al de Ascaris lumbricoides, prácticamente idéntico. Se desarrolla tanto el parásito hembra como el parásito adulto en el tracto gastrointestinal. Específicamente, prefiere algunas localizaciones terminales, como podrían ser el ileón, de lo que es el intestino delgado, y parte de lo que es el intestino grueso. Ahí es donde vamos a encontrar principalmente a este parásito.
El parásito se alimenta de lo que es la sangre y va a llevar a cabo un proceso de cúpula y posteriormente de ovoposición, en el cual se eliminan hasta 40,000 huevos diarios por cada hembra. Estos huevos son eliminados en las heces. Su característica principal es que estos huevos son muy fáciles de observar debido a su gran tamaño, que va desde las 40 a las 60 micras de diámetro, y que presenta la característica de poseer una forma de barril con una doble membrana y que tiene dos tapones albuminoides y quitinosos en los extremos posteriores y en el extremo anterior, ¿sí? Que semejan como si fueran dos tapones. Estos huevos también se han comparado con otras estructuras o con elementos de la vida cotidiana, como puede ser principalmente lo que es un balón de fútbol americano, o con algunos alimentos como pueden ser los bolillos. Generalmente se le denomina a este huevo como forma de bolillo, forma de barril o forma de balón de fútbol americano. Estos huevos ya son eliminados, embrionados en una etapa L1 que tiene que llegar a la tierra, ¿sí? Es un geohelminto y bajo condiciones específicas va a desarrollarse lo que es la larva L2 y la larva L3, la forma infectante, ¿sí? Este periodo aproximadamente dura de 1 a 2 semanas hasta un mes, y los huevos pueden permanecer viables hasta 12 meses en el suelo bajo condiciones específicas, temperatura, luz y pH adecuado. Una vez que estos huevos han madurado y se ha desarrollado la larva L3, pues van a ser ingeridos por los huéspedes, en este caso los seres humanos, a través del contacto con tierra, con agua, con excremento, con material contaminado a través de los fomites o a través de la ingesta de la mala preparación de alimentos, ¿sí? Entonces se ingieren a través de la boca, llegan al intestino y ahí se liberan lo que es la larva L3, se fija fuertemente a lo que es la pared intestinal, principalmente el intestino grueso, a base de lo que es el estiscosoma, y se lleva a cabo el desarrollo de la forma adulta, y posteriormente en un periodo que oscila entre las 4 y 5 semanas pues se produce lo que es la ovoposición. El género Trichuris trichiura, esta especie se va a caracterizar por poseer solamente una espícula genital en el extremo anterior que se encuentra curvado. Solamente ahí vamos a encontrar lo que es una espícula. En el caso de las hembras, que puedan observarse a través de lo que es el examen de la materia fecal, pues se van a encontrar en su mayoría como hembras grávidas. Es decir, que en la tercera parte que corresponde a su cuerpo, donde se encuentra gran parte de sus órganos, como puede ser su útero y además su intestino, pues se va a observar una gran cantidad de huevos. Estos huevos se pueden ver a través de la observación microscópica con el uso tanto de una lupa como el uso del estereomicroscópico. El huevo de Trichuris trichiura es un huevo que mide de 45, 40, en algunos casos 30 hasta 60 micras de largo, ¿sí? Es un huevo ovoide, ¿sí? En forma de barril con dos tapones albuminoides, en el cual va a presentar un embrión en su interior. Se eliminan de 3,000 a 7,000 huevos por día. Este huevo se encuentra ya embrionado en la materia fecal. Estos huevos también se pueden encontrar larvados en la materia fecal, ya sea mediante la observación con Lugol parasitológico o mediante la observación de lo que sería la aplicación de solución salina fisiológica. Se puede observar el movimiento activo de estas larvas. Generalmente los huevos larvados de Trichuris trichiura que se pueden encontrar en la materia fecal pues van a estar en un estadio larvario L1 o en un estadio larvario L2 solamente. El estado larvario L3 y la forma infectante se desarrolla en lo que es el suelo. En estas imágenes podemos ver lo que son infecciones masivas de lo que es Trichuris trichiura, cientos de parásitos que se encuentran adheridos a la luz intestinal, que se encuentra el estiscosoma penetrando esa pared intestinal, destruyendo parte de la pared intestinal, causando ciertas alteraciones morfológicas de la constitución intestinal, por lo cual se deriva en una complicación más grave. Realmente los mecanismos exactos de
de daño que produce este parásito, pues están relacionados a mecanismos alérgicos y algunos otros se desconocen, pero uno de los que sí se tiene bien establecido es ese debilitamiento que causa de las paredes intestinales, principalmente de lo que es el recto, por consecuencia de que se reduce, ¿sí?, la turgencia de lo que son estas paredes intestinales, pues sobreviene a lo que es un prolapso rectal, que es la característica principal de esta parasitosis. En el diagnóstico de esta parasitosis, pues se tiene que tener en cuenta que no es el único tricúrido que existe. Existen más tricúridos en este género. Es decir, tenemos a Trichuris trichiura, que es propio de los seres humanos. Tenemos a Trichuris muris, que es propio de los ratones. A Trichuris vulpis, que se encuentra principalmente en perros. A Trichuris suis o Trichuris sum, que se encuentra en los cerdos, y estos tricúridos pueden afectar también a los seres humanos. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, la observación de estos huevos, es muy importante observar sus características morfológicas y también observar lo que es su tamaño, porque en el caso de estos nemátodos sí se puede orientar la especie en base a sus características morfológicas y al tamaño. Generalmente los huevos de los otros tricúridos o son más pequeños o son más grandes de lo que es un huevo de Trichuris trichiura, que generalmente oscila entre los 40 y los 50 micrómetros de largo. El tratamiento para esta parasitosis incluye la administración tanto del albendazol, el mebendazol, la piperacina y el pamoato de pirantel. Strongyloides stercolaris es otro nemátodo intestinal que va a causar afección principalmente en seres humanos, y este parásito se considera un organismo de vida libre debido a que en los seres humanos no se lleva a cabo la reproducción sexual. El parásito en su forma adulta se reproduce de manera sexual en el ambiente, es decir, en el suelo. Las características morfológicas que podemos destacar de este parásito es que también se va a diferenciar tanto en hembras y machos. Los machos y hembras adultos se caracterizan por ser de vida libre. Las hembras y machos adultos se caracterizan por ser de vida libre, teniendo un tamaño que oscila en las hembras desde los 1.5 centímetros hasta los 2 centímetros de largo, con unos 50 micrómetros de diámetro, a contrario con lo que sería el macho, que puede tener hasta lo que sería 10 milímetros de largo por 50 micrómetros de diámetro. En el caso de lo que son las hembras, que se encuentran como formas parasitarias en los seres humanos, pues vamos a observar que existe un estadio que se le denomina hembra partenogénica, que también es un adulto, pero que no lleva a cabo el proceso de fecundación sexual en los seres humanos, sino que mediante la generación de estructuras, de células que son germinales dentro de lo que es su útero, pues genera lo que son los huevos, huevos que ya van a contener un embrión. Es decir, no se trata de una autofecundación, sino de la generación de nuevos individuos mediante células germinales. Esta característica es un parte de lo que es el género de los nemátodos, que algunos pueden llevar a cabo este proceso de reproducción, que no es un proceso de reproducción asexual, sino se denomina un proceso de reproducción incompleto, que se le llama partenogénesis. Las hembras de vida parasitaria pues van a tener una especie de receptáculo seminal en su interior, con lo cual se van a autofecundar, pero no quiere decir esto que sean hermafroditas. Los huevos que se pueden presentar en la materia fecal principalmente se van a ver en organismos inmunocomprometidos. Este parásito prácticamente es propio de individuos inmunocomprometidos, ya sea por alguna inmunosupresión primaria o adquirida o alguna inmunodebilidad. Generalmente vamos a observar la mayoría de los casos por esta parasitosis en seres humanos que tienen o que ya están presentando o que presentaron en un principio una infección por VIH y ya desarrollaron lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana, lo que es el SIDA. En ellos sí podemos observar lo que es la presencia generalmente de este parásito en seres
humanos que no presentan inmunosupresión de ningún tipo, es muy raro que se lleve a cabo la parasitación por este tipo de microorganismos, debido a que el ser humano pues es un organismo inmunocompetente frente a este tipo de nemátodos. Por eso, cuando nosotros observamos la presencia tanto de huevos de estrongiloides o larvas de Strongyloides estercolaris, ya sea filariformes o rhabditoides, en la materia fecal, que generalmente son de posiciones diarreicas, pues podemos asumir que se trata de un organismo inmunocomprometido y que puede que esté infectado o que haya desarrollado ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida humano, ¿sí? En este caso lo que es el SIDA, ¿sí? Puede ser que ya sí haya sido diagnosticado o todavía no se encuentre diagnosticado. Entonces, si no ha sido diagnosticado, sería un indicio que nos podría orientar a saber si padece o no este tipo de enfermedades. En el caso de los huevos larvados, se pueden encontrar en la materia fecal, en las deposiciones diarreicas, y van a tener un tamaño que oscila entre los 40 a los 70 micrómetros, y se pueden observar la presencia de lo que son las larvas rhabditoides en un estado primario que puede oscilar entre las 100, 200 hasta 300 micras de largo. Las larvas rhabditoides de Strongyloides estercolaris se van a caracterizar, al igual que las uncinarias, por presentar una cápsula bucal corta, un esófago que se va comprimiendo hacia la formación de un bulbo esofágico. Tenemos un intestino, y la característica principal que podemos destacar es que en la parte media tenemos un primordio genital, ¿sí?, que es muy grande, a diferencia de las uncinarias, y con esto nosotros podemos orientar que se trata de una larva de Strongyloides estercolaris, ya sea rhabditoide o filariforme. Las larvas filariformes van a contener, ¿sí?, principalmente lo que es este primordio genital, que es muy visible, pero aparte van a poseer un tamaño aún más grande. En el caso de las larvas rhabditoides o las larvas rhabditiformes de segundo estadio, pues su tamaño oscila entre las 350 a 400 micras de largo, ¿sí? Una larva filariforme pues tiene un tamaño aún mayor. Las larvas filariformes de Strongyloides estercolaris varían en tamaños desde las 500, 600, en algunos casos hasta 600 micras o 700 micras de largo, y a diferencia de lo que serían las uncinarias, estos no van a presentar una vaina, ni estriada ni ningún tipo de vaina, y el esófago a mitad del cuerpo pues se encuentra en un extremo que se denomina extremo bifurcado, entonces se encuentra dividido en dos porciones, a diferencia de lo que serían las larvas de las uncinarias. Una de las manifestaciones clínicas más frecuentes que podemos observar de la infección por Strongyloides estercolaris pues es las manifestaciones cutáneas, ¿sí?, la migración de las larvas a través de la piel mediante lo que es el síndrome de larva migras, ¿sí?, cutáneo, una lesión serpentiginosa eosinofílica, que es muy similar como en el caso de las uncinarias o de algún otro nemátodo. Estas lesiones serpentiginosas y eosinofílicas se pueden caracterizar principalmente por un aumento de la temperatura local, una elevada comezón, mucho prurito, ¿sí?, y generalmente estos infiltrados se van a desarrollar, ¿sí?, en lo que son las extremidades inferiores o en lo que sería el abdomen principalmente. El diagnóstico de esta parasitosis se realiza mediante lo que es el examen coproparasitoscópico. También se puede realizar mediante las observaciones de las larvas, mediante la obtención de larvas, ya sea de cortes transversales o de cortes longitudinales en una biopsia, ya sea de lesiones cutáneas, o la reserción quirúrgica total de lo que es la larva en manifestaciones cutáneas, o el hallazgo también de lo que son los huevos o de las larvas tanto rhabditoides o filariformes
filariformes en las complicaciones que puedan ser gastrointestinales. El examen coproparasitoscópico directo puede ser una herramienta útil para la identificación de este tipo de parasitosis, debido a que como se presenta principalmente en individuos inmunocomprometidos, las infecciones suelen ser masivas y la cantidad de parásitos pues es muy elevada, tanto larvas como de huevos. Principalmente se llegan a observar lo que son las larvas, debido a que la hembra grávida pues va a generar lo que son los huevos con las formas L1 y L2, los cuales son eliminados a través, son ovipuestos por la hembra, pero permanecen cierto tiempo en el intestino y logra eclosionar lo que son las larvas tanto rapitoides como las larvas filariformes. Es por eso que prácticamente casi siempre se logran observar solamente larvas de este parásito en una gran cantidad. El tratamiento de esta parasitosis incluye la administración del albendazol, del tiabendazol y de la ivermectina. Principalmente la ivermectina va a fungir una acción contra lo que serían las larvas filariformes. Los parásitos nemátodos que tienen mayor importancia a nivel mundial, vamos a poner en orden de importancia al primero, que sería Ascaris lumbricoides. En segundo lugar, ya habíamos mencionado que se trataba de Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis es el segundo parásito nemátodo que afecta a los seres humanos, que tiene importancia a nivel mundial debido a la producción de una parasitosis que es de fácil adquisición, ya sea por los niños o los seres humanos adultos, bajo ciertas condiciones. Enterobius vermicularis es un parásito pequeño, ¿sí?, que no llega a sobrepasar si acaso el centímetro. Se le ha denominado el gusano alfiler por una característica puntual de tener un extremo posterior muy fino. El denominado Oxyrus también se caracteriza por poseer dos sexos, hembra y macho. La principal afección que causa pues va a ser en niños, principalmente de edad escolar o de edad preescolar, en adultos jóvenes, pero la parasitosis se puede encontrar en cualquier edad del ser humano. Principalmente cuando se está desarrollando esta parasitosis en algún individuo en el cual se ha identificado. Por ejemplo, si se trata de una familia de 10 personas y se ha identificado que en el niño menor de 4 años se encuentra la presencia de Enterobius vermicularis, que está presente lo que es el oxyuro, se debe sospechar que toda la familia pueda tener esta parasitosis, debido a que las condiciones que se dan en el ciclo de vida de este parásito pues propician la diseminación a otros tanto ambientes como a otros individuos. Principalmente podemos destacar en sus características morfológicas que va a tener un bulbo esofágico en su extremo anterior, va a tener una estructura que se denomina elélula, por la cual se va a fijar a lo que es la pared intestinal. En el extremo posterior vamos a encontrar que la hembra grávida y el macho pues van a poseer una estructura puntiaguda en forma de alfiler. En el caso de los machos, pues este extremo anterior pues se va a encontrar curvado. Enterobius vermicularis es un gusano que no tiene prácticamente color, es un gusano blanquecino. Tanto las hembras que puedan ser encontradas en la materia fecal como en la periferia del ano, debido al ciclo de vida que tiene este parásito, pues se pueden encontrar hembras que son grávidas, las cuales a la observación al microscopio se va a observar lo que es una gran cantidad de huevos. Estos huevos son huevos fértiles en la mayoría de los casos. Los adultos llegan a tener un tamaño que oscila entre los 8 milímetros a los 13 milímetros de largo. Principalmente lo que son las hembras llegan a desarrollar un tamaño mayor a comparación de lo que son los machos, que alcanzan escasamente hasta unos 6 milímetros de largo. El ciclo de este parásito va a tener una longevidad, ¿sí?, en la cual puede resistir las condiciones ambientales de hasta 50 días. Totalmente la parasitosis se puede desarrollar solamente en un mes, se cumple todo el ciclo de vida, pero el huevo en el ambiente puede durar, dependiendo de las condiciones y dependiendo de la humedad y de la luz del sol, hasta 50 días. El huevo de Enterobius vermicularis es un huevo ovoide que tiene o presenta una estructura convexa, la cual va a contener dentro de estas membranas una larva
ya sea en estadio L1 o L2. Es un huevo embrionado que puede medir de 50 a 60 micrómetros. Son huevos prácticamente transparentes que no tienen color. Por lo mismo que no tienen un color y que su membrana es muy frágil, son muy lábiles a la desecación y a la luz directa del sol. Estos huevos, si tienen contacto con lo que es la luz ultravioleta, pues tienden a deformarse y tienden a romperse. ¿Sí? Es por eso que una de las medidas preventivas también y uno de los métodos para la erradicación de esta parasitosis pues incluye pues el poner lo que es la ropa de cama, en este caso sábanas, cobijas, a la intemperie para que le dé la luz directa del sol. Los huevos que son eliminados a través tanto de la materia fecal y por la ovoposición de las hembras, pues alrededor de 5.000 a 17.000 huevos son ovipuestos por cada hembra. El huevo pues varía en tamaño. El ciclo biológico de esta parasitosis es algo fascinante debido a que solamente requiere un huésped. En este caso el ser humano. El ser humano es el que actúa como huésped único en esta parasitosis. El parásito se va a desarrollar principalmente en el intestino grueso. Ahí es donde va a llevar a cabo sus funciones metabólicas. Se va a encontrar tanto la hembra como lo que es el macho. Llevan a cabo lo que es la cópula y posteriormente viene la ovoposición. Las hembras dentro de su ciclo de vida tienden a realizar una migración a través de lo que es el intestino grueso y llegar a lo que es la periferia del ano. Esto lo realizan por la noche, donde en la periferia del ano van a oviponer lo que son los huevos. Es por eso que produce una gran cantidad de antígenos de excreción y secreción derivado de esta migración y de la presencia de huevos, lo cual va a desencadenar en un prurito intenso, va a producir mucha comezón en lo que es la región perianal. En los seres humanos, la enfermedad principalmente se va a caracterizar por presentarse de manera asintomática, pero en infecciones masivas puede haber otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, puede haber distensión, puede haber anemia. Generalmente las manifestaciones clínicas asociadas a la presencia de este parásito son relacionadas a afectaciones neurológicas. Hay cambios en la personalidad, hay terror nocturno, principalmente en lo que son los niños, tienen dificultad para dormir, tienen pesadillas, tienen o padecen de lo que es el bruxismo, rechinan los dientes, tienen cambios de la personalidad, tienen mucha comezón en lo que son los pliegues anales por la presencia tanto de los parásitos adultos de las hembras como la eliminación de lo que serían los machos que posteriormente a la cópula son susceptibles a la eliminación por la materia fecal debido a que se extenúan, pierden gran cantidad de energía y ya no pueden fijarse a lo que son las paredes intestinales. En el caso de los seres humanos se pueden llevar a cabo lo que son reinfecciones masivas debido a que como los huevos son ovipuestos en la región perianal y eso causa mucha irritación, mucha comezón, principalmente los niños tienden a rascarse esas regiones y a través del rascado y de manera mecánica pues se llevan la materia fecal, se llevan los huevos a la boca nuevamente y se lleva a cabo el proceso de reinfección. De igual manera, las personas que tienen contacto con el material, tanto en la materia fecal como la ropa de cama, así como la ropa interior de las personas que están infectadas o los objetos que tienen contacto con las personas que se encuentran infectadas, pues también pueden llegar a infectarse debido a que los huevos son unos huevos que se pueden diseminar a través del aire, a través del contacto, a través del tacto principalmente, y aquellas personas que puedan tener lo que son las uñas largas pues van a padecer de poder acumular cierta cantidad de materia orgánica en el espacio subungueal. De hecho, las principales personas que llegan a desarrollar este tipo de parasitosis también son aquellas que realizan lo que es la onicofagia, es decir, que acostumbran comerse lo que son las uñas, debido a este contacto directo que tienen con las uñas y el espacio subungueal y también el material contaminado, pues se lleva a cabo lo que es la infección. En el caso de las
personas, ¿sí?, del sexo femenino, pues se han observado complicaciones, principalmente debido a que como las hembras migran a través de la región perianal y como por contigüidad está muy cercano a lo que es la cavidad vaginal, pues se lleva a cabo lo que es un proceso de vulvovaginitis debido a que las hembras de este parásito pues llegan a migrar a través de la cavidad vaginal. El diagnóstico de esta parasitosis es muy sencillo, realmente no se necesitan muchos materiales para llevar a cabo este diagnóstico, ya sea tanto en niños como en personas adultas. El diagnóstico se debe realizar mediante la observación ya sea de los gusanos adultos en la materia fecal o en los pliegues anales. Cuando se sospecha de la presencia de este parásito, se recomienda hacer una observación nocturna con una lámpara, ¿sí? Se debe observar lo que es el ano para ver si hay migración de parásitos adultos, y con esto pues se da lo que es el diagnóstico, o mediante la aplicación de la técnica o el test de Graham, el cual consiste en colocar una cinta adhesiva Scotch, ¿sí?, en los pliegues anales de lo que es el individuo que pueda estar presentando lo que es la parasitosis. Para el diagnóstico de esta parasitosis se recomienda principalmente no realizar lo que es el aseo, ¿sí?, el aseo de los pliegues anales, el aseo de la cavidad vaginal en lo que sería la mañana, debido al ciclo de vida que tiene el parásito, para poder poner de manifiesto la presencia de lo que son los huevos. Estos huevos son huevos transparentes que se deben de ser observados en un objetivo de 10 a 40 aumentos con muy poca luz, debido a que el utilizar mucha luz pues pondría tal cantidad de haz de luz sobre estos huevos transparentes y obviamente no se podrían ver, y no habría un buen contraste para poder observar esta estructura ovoide, ¿sí?, convexa con un extremo aplanado. En el caso de complicaciones, podemos ver que generalmente se va a dar en lo que es el sexo femenino, ya sea mujeres adultas o niñas, en las cuales el parásito pues migra a través de la cavidad vaginal y se desarrolla principalmente una vulvovaginitis que posteriormente puede complicarse. El parásito puede llegar hasta lo que son las trompas de falopio y ocasionar otros procesos infecciosos aún más graves. El tratamiento de esta parasitosis se debe realizar mediante la administración de albendazol, siendo el fármaco más elegido por su eficacia terapéutica el mebendazol, en combinación con el palmoato de pirantel o la piperacina. Natostoma binucleatum es un parásito Natostoma binucleatum es uno de los parásitos nemátodos que se adquieren mediante el consumo de alimentos crudos o insuficientemente cocidos. De hecho, de la mayoría de las parasitosis que nosotros podemos adquirir va a ser relativamente, ya sea por el consumo de alimentos o agua contaminada, ¿sí?, con formas parasitarias, es decir, alimentos crudos, alimentos mal cocinados, alimentos sucios. En el caso de las enfermedades emergentes por el consumo de productos de origen animal, tenemos lo que son las ictiozonosis. Las ictiozonosis son enfermedades que se van a desarrollar por el consumo de alimentos, ¿sí?, en este caso peces, ya sea de agua dulce o de agua salada. En el caso de Natostoma binucleatum, que es la especie que tiene mayor distribución en el continente americano, pues se desarrolla mediante la ingesta de lo que es el pescado crudo o insuficientemente cocido, con las formas L3A, un tercer estadio que se denomina tercer estadio avanzado. Este parásito se va a caracterizar principalmente por no desarrollar lo que es un ciclo de vida completo en los seres humanos y por presentar manifestaciones viscerales, oculares, del sistema nervioso central o manifestaciones cutáneas. El parásito en el tercer estadio avanzado pues tiene un tamaño de 3 a 4 milímetros y se va a caracterizar por ser un gusano prácticamente transparente, redondo, que tiene una porción cefálica, la cual va a contener lo que es un bulbo cefálico. Este bulbo cefálico va a tener la característica de poseer una cantidad aproximada de 2 a 3 labios y
alrededor de este bulbo cefálico se va a disponer tanto horizontal como verticalmente unas múltiples hileras de ganchos. Estos ganchos en esta región cefálica le va a ayudar a penetrar los tejidos, ¿sí? Le va a ayudar a fijarse también y a producir lo que es el daño mecánico principalmente. Y a lo largo de lo que es su tegumento también tiene hileras de ganchos. Este número de hileras de ganchos van a variar dependiendo de la especie. Hay múltiples especies. Tenemos a Natostoma spinigeron, Natostoma binucleatum, la Natostoma lamotei, la Natostoma girovesi. La morfología que presenta este parásito también se va a diferenciar en un parásito dioico, tanto hembra como macho. Aquí en estas micrografías de microscopía electrónica de barrido podemos observar esas características de cómo se encuentra todo su tegumento recubierto por múltiples hileras de espinas. Principalmente vamos a caracterizar la enfermedad de este parásito por ser una enfermedad pulmonar, cutánea, intestinal, de nervioso central o enfermedad ocular. El ciclo de vida de este parásito no se desarrolla de manera completa en los seres humanos, sino más bien se va a desarrollar principalmente en organismos como pueden ser los cánidos silvestres, los marsupiales, los felinos silvestres. En ellos sí se desarrolla lo que es la presencia de esta parasitosis. En ellos sí se desarrolla de manera completa su ciclo de vida. En animales como son los mapaches, los proxiónidos, los tlacuaches, las zarigüeyas, los perros, los gatos, en ellos se va a desarrollar lo que es la presencia de esta parasitosis. En los seres humanos, ellos se llegan a infectar por el consumo de pescado insuficientemente cocido, por la presencia de las larvas de tercer estadio avanzado, ¿sí? Las larvas L3A en preparaciones culinarias como puede ser el sushi, el ceviche, el sashimi, en el cual pues se utiliza el escabeche, se utiliza pescado de agua dulce que no está cocido, o preparaciones con salmuera. Las larvas L3A, que son las formas infectantes, se encuentran enquistadas en la musculatura de lo que es el pescado. El ciclo de vida de este parásito pues es algo complejo. El organismo, ¿sí?, que se encuentra infectado, por ejemplo los cánidos o los perros salvajes, los coyotes o los gatos que se encuentran con el parásito adulto, pues generalmente lo van a contener en la pared del estómago. Ahí van a estar incrustados lo que son los parásitos adultos, que van a estar produciendo lo que es la ovoposición una vez que se lleva a cabo la fecundación, y mediante la eliminación de la materia fecal pues van a llegar al agua lo que son los huevos. Una vez en el agua dulce, estos huevos van a desarrollar una larva, la cual va a ser ingerida por crustáceos que se van a encontrar en el ambiente acuático. Estos crustáceos se denominan comúnmente copópedos debido a las características que tienen de consumir materia fecal, detritos que se van a encontrar en el ambiente acuático. Una vez que hacen esto, pues se desarrolla una larva de tipo L2 dentro de estos crustáceos, los cuales son consumidos por los peces de agua dulce. Estos crustáceos de agua dulce que son consumidos por los mismos peces, pues van a transformarse una vez que se libere la larva en un tercer estadio, el cual se enquista, ¿sí? Un tercer estadio que se denomina temprano en la musculatura del pescado, que evoluciona a un tercer estadio que se llama larva L3A. Estas larvas van a permanecer de manera latente en los peces de agua dulce hasta que sean ingeridos, ya sea por mamíferos o por aves, o por algún reptil, por algún anfibio, y se produce también un proceso en el cual actúan otro tipo de huéspedes, como son los huéspedes paraténicos. Estos huéspedes paraténicos son organismos que no desarrollan la parasitosis, pero mantienen el ciclo de vida. Es decir, un pez que estaba infectado con la larva, la forma infectante de Natostoma, y que es consumido por un ave, y el ave ingiere lo que es la forma infectante del parásito. Entonces viene otro organismo, en este caso el mamífero, y adquiere la larva no del pez, sino en este caso del ave ictiófaga. Se desarrolla el proceso de infección de manera accidental y se continúa lo que es el ciclo de vida de esta parasitosis.
Eso es comúnmente relacionado en infecciones tanto en tremátodos como en animales que tienen parásitos provenientes de lo que son los ambientes acuáticos, donde se da el uso o más bien la presencia de huéspedes paraténicos. En el caso de natostoma vamos a observar principalmente afecciones pulmonares, cutáneas, intestinales, del sistema nervioso central o manifestaciones oculares. En el caso de una infección inicial, pues va a caracterizarse por presentar sensación de plenitud, vómito, náusea, eosinofilia. Puede haber, en el caso de lesiones cutáneas, prurito, comezón, lesiones inflamatorias, serpentiginosas, eosinofílicas. Puede haber neumotórax, hidroneumotórax, en la presencia o la migración de estas larvas a través de la cavidad pulmonar. Se puede producir lo que es la uveitis y posteriormente lesiones cicatrizales que van a desencadenar en el caso de afecciones oculares con la ceguera. En el caso de afecciones cerebrales o afecciones en las cuales el parásito llega a migrar al sistema nervioso central, pues va a haber complicaciones que pueden derivar finalmente en lo que es la muerte. Aquí podemos observar claramente lo que es la migración del parásito a través de la ingesta o del consumo de lo que sería el pescado insuficientemente cocido. Generalmente vamos a observar las lesiones serpentiginosas y eosinofílicas en la región abdominal o en la región de la cara o de la parte posterior de lo que es el tronco, debido a que el parásito se libera en el esófago o en el estómago y de ahí tiende a migrar a través de lo que son los tejidos y llega a la piel, y pueden observarse lesiones ya sea en el rostro o en el abdomen, específicamente en la región de lo que sería el pecho. También podemos observar que en estas manifestaciones clínicas pues se pueden confundir con otro tipo de parasitosis, como pueden ser las producidas por uncinarios o por Strongyloides estercolaris, o en el caso también de Toxocara canis, debido a que son lesiones serpentiginosas y eosinofílicas en forma de placa que no nos pueden orientar específicamente si se trata de una u otra parasitosis. Para el diagnóstico de esto se debe realizar en base a los datos epidemiológicos y en base también a la observación de la larva. Se recomienda realizar lo que es la reserción quirúrgica de las larvas mediante ya sea una biopsia o un proceso o una cirugía que es mínimamente invasiva. Las lesiones principales pues se van a ver en las manos, en la cara, en el tórax, en el abdomen o en los hombros principalmente. El diagnóstico de esta parasitosis se va a realizar mediante los datos epidemiológicos y los datos clínicos. Asimismo, se puede realizar mediante reacciones inmunológicas, como pueden ser la ELISA o reacciones de hipersensibilidad retardada. También es útil realizar lo que es la inmunofluorescencia, así como otro tipo de métodos diagnósticos, como pueden ser la aplicación de técnicas moleculares. En el caso del ser humano, no es útil realizar el diagnóstico mediante la observación de la materia fecal, debido a que no se lleva a cabo lo que es el ciclo de vida completo. Entonces descartamos la utilización de lo que sería el examen corpoparasitoscópico para realizar el diagnóstico de lo que sería la anatostomosis. Solamente se va a realizar mediante biopsia, métodos de imagen, métodos inmunológicos o métodos moleculares. El tratamiento de infecciones que son leves pues pueden ser mediante el albendazol, el mebendazol o la ivermectina. En el caso de las manifestaciones cutáneas se recomienda realizar lo que es la reserción quirúrgica de la larva como tratamiento, o aplicar lo que es nitrógeno líquido directamente en la migración de lo que es este gusano a través de la piel para eliminar la presencia del parásito.